Y ya estamos de vuelta para presentar el espacio con nuestro compañero Cristóbal Linero, que en esta mañana ya está conectado a Radio Solidaria. Cristóbal, buenos días, con alegría. Muy buenos días, querido hermano José. Aquí estamos, como tú dices, con alegría y con mucho disfrute. Pues nos alegra saber que has vuelto con nosotros. Gracias por dedicarnos estos minutos y adelante con el mensaje en esta mañana. Pues comenzamos entonces, José, gracias. Bueno, queridos hermanos, como anteriormente hemos estado hablando en cuanto a la necesidad de poder ver una visión celestial. Anteriormente también estuvimos compartiendo en cuanto a la necesidad de que seamos esas personas que vivimos a Cristo, que expresamos a Cristo y que realmente somos esa representación, esa réplica de Cristo aquí en la tierra. Entonces, estamos ahora dando esta serie en cuanto a la necesidad de tener una visión. Y ponemos de ejemplo al apóstol Pablo cuando él iba en camino de Damasco y él tuvo esa visión. ¿Cuánto necesitamos, queridos hermanos y hermanas, recibir esta visión? Hay un versículo en Proverbios que dice que si el pueblo de Dios no tiene visión, se desenfrena. Digamos, se desboca, no tiene freno. Por eso necesitamos orar al Señor Jesús y decirle: Señor, como el apóstol Pablo oraba también por los efesios, para que le dieran espíritu de sabiduría y de revelación. Y una vez que el apóstol Pablo recibió esa gloriosa revelación, queridos hermanos, podemos leer aquí unos versículos que hay en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo Hechos de los Apóstoles 26-16. El Señor Jesús le dijo, en esa visión que estaba teniendo, le dijo a Pablo: levántate y ponte sobre tus pies. Qué maravilloso de que cuando nosotros recibimos esta visión, somos aquellos que nos levantamos. Dios quiere un pueblo que se levante, porque no podemos descuidar de que hay un enemigo. Y dice: y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto de mí y de aquellas que me apareceré a ti. Queridos hermanos, esto es maravilloso, esto es glorioso. Dice que te levantes y pongas sobre tus pies, porque para esto te he escogido. Qué bueno que nosotros podamos ser aquellos que podamos recibir esta visión. Y hay un versículo, este es el 16 que he leído, pero el 18, que anteriormente ya lo hemos leído también, dice: para que abra sus ojos. El Señor nos ha llamado y tener esta visión para que podamos abrir los ojos de otras personas, pero para eso nuestros ojos tienen que estar abiertos y ver una visión celestial, una visión que realmente controle todo nuestro vivir y todo nuestro hablar. Dice: para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Dice: para que reciban perdón de pecado y herencia sobre los que han sido santificados por la fe que es en mí. Así, por eso el apóstol Pablo en el siguiente versículo tuvo que decir al rey Agripa: oh rey Agripa, yo todo esto estoy testificándote, porque si estoy aquí es porque yo no fui rebelde, no fui desobediente a la visión celestial. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos esta visión, el apóstol Pablo dijo que no fue desobediente. Pues él estaba delante de un tribunal siendo juzgado, pero era por este Cristo maravilloso. Queridos hermanos, nosotros necesitamos ser obedientes a esta visión celestial. Y realmente necesitamos, cuando nosotros vemos esta visión, es cuando podemos compartir y predicar el Evangelio completo. En Hechos 16-18, en el versículo que hemos leído antes, que dice: levántate y ponte sobre tus pies y para que abran sus ojos, dice que aquí nosotros podemos presentar este Evangelio, podemos verlo con el Evangelio completo, el cual consiste en ¿qué? En abrir los ojos de las personas, convertirlas de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios. ¿Para qué? Dice: para que reciban perdón de pecado y sean santificados por la fe y disfruten de la porción común de los santos.
es maravilloso. Y tener una vida de iglesia. En este solo versículo podemos hallar nosotros 7 puntos. 7 puntos que podemos predicar este evangelio completo maravilloso. Y en este versículo, el punto número 1 es abrir los ojos de las personas. Qué maravilloso, hermano, que necesitamos recibir esta revelación, porque somos aquellos que podemos abrir los ojos de la persona. 2, dice convertirla de las tinieblas a la luz. 3, convertirla de la autoridad de Satanás. ¿Quién es? A Dios. Necesitamos rescatar a la humanidad de la autoridad de Satanás, traerla a Dios. Es maravilloso. 4, ayudarla a recibir perdón de pecado. El 5 dice, y ayudarla a ser santificado por la fe. El 6 dice, y para que tenga una porción común entre los santos. Y 7, ¿para qué? Para que estén en la vida de la iglesia. Perdone, pero estoy un poquito resfriado. Así que necesitamos ver este asunto. ¿Han escuchado ustedes alguna vez este evangelio? Este es el evangelio que nosotros necesitamos predicarle aquí a la humanidad, a esta era actual, hermanos. Bueno, dice la letra A aquí, dice, antes de que el Señor se le apareciera a Pablo y una luz del cielo resplandeciera a él, dice, este servicio celoso que Pablo rendía a Dios, realmente estaba en oposición a Dios y era conforme a la instigación de Satanás. Queridos hermanos, Pablo creía que él servía a Dios, y realmente él servía a Dios, pero con una visión antigua testamentaria. Necesitamos tener una revelación nueva y fresca. Por eso dice que respiraba aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor. Y dice que fue al sumo sacerdote. Queridos hermanos, este hermano estaba sirviendo, sí, creyendo que servía a Dios, pero con una visión antigua. Dios había cambiado la era. Aun cuando Juan el Bautista, él nació, él se tenía que haber llamado Zacarías. Él se tenía que haber vestido las vestiduras de sacerdote, las vestiduras de lino fino, tenía que comer de los panes de la proposición todo allí, criarse allí en el templo. Sin embargo, el propósito de Dios, él quería cambiar la era. No se llamó Zacarías, se llamó Juan. No se crió en el templo, sino en el desierto. No tuvo vestidura de sacerdote. Dios tenía otra visión. Queridos hermanos, necesitamos orar, Señor. No sé, no entiendo, pero ¿qué es lo que tú quieres que yo vea? Señor Jesús. En Gálatas 1:13, fíjate lo que dice, porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y dice también el 14, dice, en el judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso escucha, dice, de las tradiciones de mis padres. Dios nos quiere más tradición, Dios nos quiere más religión, Dios quiere que nosotros seamos aquellas personas vivientes, frescas, nuevas, renovadas, como dice, renovado de día en día. Oh, eso es maravilloso. El 1 dice aquí, es posible que nosotros repitamos los errores de Pablo, pues nuestro servicio a Dios puede ser utilizado como instrumento de Satanás para destruir el mover del Señor. Por eso nosotros necesitamos orar al Señor. Señor, no quiero ser piedra de tropiezo, yo quiero ser una piedra preciosa, un canal abierto donde tú puedas fluir. Dice en Juan, el 16:2, dice, y os expulsarán de la sinagoga, y viene la hora cuando cualquiera que os mate, dice, pensará que rinde servicio a Dios. Muchas veces pensamos que rendimos servicio a Dios, pero tenemos que tener esa visión fresca para que seamos aquello que es Dios mismo el que edifica la iglesia a través de nosotros. El 2 dice, antes de que el Pablo se encontrara con la gran luz en el camino de Damasco, él tenía mucha tradición, mucho conocimiento de la religión y mucho celo, pero ¿qué ocurría? No tenía visión ni tenía revelación. Qué terrible es esto, hermano, que nosotros tengamos que estar trabajando ahí fuertemente y gastando nuestra energía
cuando realmente nosotros tenemos que trabajar con el combustible divino que es el Espíritu dentro de nosotros. Eso es maravilloso, queridos hermanos. En Gálatas 1:3 dice, porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Queridos hermanos, por lo que él perseguía, por lo que él mataba, ¿qué te parece en Filipenses cuando él dice, y todas cosas que eran para mi ganancia la he estimado como basura? Oh Señor Jesús, danos una visión que cambie todo nuestro ser. Queridos hermanos, dice que aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, y siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Pero ¿qué ocurría? Dios nos quiere tradición. Él es nuevo, Él es fresco. Señor Jesús. El 3 dice, Pablo le hizo 2 preguntas al Señor. La primera le dijo, Señor, ¿quién eres? Esto tiene que ver con conocer al Señor. Nosotros necesitamos conocer al Señor. Señor, ¿quién eres? Yo quiero conocerte. Y la segunda pregunta que Pablo le dijo al Señor, le dijo, Señor, ¿qué haré? Esto tiene que ver realmente con recibir la visión del Señor. Nosotros necesitamos recibir una visión clara del Señor. Por eso el 22 dice, entonces yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y el 10 dice, y entonces dije, Señor, ¿qué haré? Y el Señor me dijo, levántate. Escucha qué maravilloso. Cuando tuve una visión, este hombre era un hombre fuerte, independiente, un hombre que mucha gente dependía, pero este hombre llegó a ser una persona que dependía de los hermanos. Cuando tuve esta visión ya no actúa independientemente, sino en el cuerpo. Dice, levántate y ve a Damasco, y allí te cedirá. Así que vas a dejar tú ya de andar por tu cuenta, sino que allí te cedirá todo lo que está ordenado que haga. Oh, esto es maravilloso. Bueno, voy a ver la hora porque no quiero pasarme de tiempo. Me queda 1 minuto nada más. Y leo el punto 4, que dice así. En Hechos 22 dice que Pablo comenzó a recibir una visión que lo separó de su servicio anterior y lo introdujo en el servicio neotestamentario. Maravilloso. 22:10 dice, y entonces le dijo Pablo, ¿qué haré, Señor? Ahí es cuando nosotros podemos ver que tenemos una visión. Levántate, dice, y ve a Damasco, y allí te se dirá todo lo que está ordenado que haga. Señor Jesús, el 5 dice, la manera en que Pablo servía a Dios, esto provino de una visión celestial. Cuando él vio esta visión, las cosas del Antiguo Testamento llegaron a su fin, y él comenzó a tomar la manera de proceder del Nuevo Testamento. Por eso, dice el 26-18, ¿para qué me has escogido? Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecado y herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en mí. Oh, es maravilloso. Por eso, oh Rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Queridos hermanos y hermanas, muchísimas gracias por este tiempo, José y todos los hermanos que componen Radio Solidaria. Gracias por permitirme de compartir estas palabras y estas riquezas. Así que el próximo jueves, si el Señor lo permite, estaremos por aquí. José, gracias. Amén.